Al crecer, siempre supe que mi familia era complicada, no en el sentido de gritos y platos volando, sino que la disfunción de mi familia era mucho más insidiosa, adornada con sonrisas educadas, insultos velados y traiciones envueltas en el lenguaje de la tradición. En el centro de todo estaba mi tío Dennis, el menor de los 2 hermanos de mi padre, y el hombre que pasó toda su vida creyendo que merecía más que los demás. Nuestra familia siempre había girado en torno a mi abuelo. Un hombre severo pero justo, construyó su fortuna desde la nada, transformando un pequeño pedazo de tierra en un negocio exitoso. No era de los que hacían distinciones. A sus ojos, el trabajo duro determinaba el valor de una persona, no el orden de nacimiento ni el sentido de derecho. Cuando falleció, dejó atrás no solo su legado, sino una considerable herencia, incluyendo la casa ancestral, una hermosa propiedad que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. Y fue ahí donde comenzaron los problemas. Dennis siempre había sido diferente de mi padre y de mi tío mayor, Richard. Mi padre, el mayor, era responsable pero demasiado pasivo para su propio bien, siempre tratando de mantener la paz. Richard era indiferente, más interesado en sus propios negocios que en el drama familiar. Pero Dennis era el tipo que podía sonreírte en la cara mientras te robaba la camisa de la espalda. El niño prodigio a los ojos de mi abuela. Nunca le decían no mientras crecía. Cuando se dio cuenta de que la herencia de mi abuelo no le iba a ser entregada en bandeja de plata, decidió tomar cartas en el asunto. Empezó de manera sutil. Después del funeral asumió el rol de líder de la familia, ofreciéndose a encargarse de todo el papeleo y asuntos legales. Mi padre, siempre tan confiado, se lo permitió. No fue sino hasta meses después que Dennis comenzó a hacer comentarios que encendieron alarmas en mi cabeza. «¿Sabes, Rachel?», dijo una tarde mientras nos sentábamos alrededor de la mesa de la cocina de mi padre, «tiene sentido que la casa se quede con alguien que realmente pueda mantenerla». Fruncí el ceño. El abuelo dejó claro que todo se repartiría de manera justa. Dennis se rió entre dientes, recostándose en su silla con esa sonrisa autosatisfecha que siempre llevaba cuando se creía el hombre más inteligente de la sala. «Venga, ¿de verdad crees que eso es práctico? Tú tienes tu trabajo, tu vida. Ni siquiera sabrías qué hacer con ella. Yo, en cambio, podría darle un buen uso». Había algo en su tono, algo engreído, casi victorioso, que hizo que mi estómago se encogiera. Esa noche no profundicé, pero empecé a observarlo más detenidamente. Y cuanto más prestaba atención, más notaba cómo manipulaba las conversaciones con cuidado, cómo evitaba cualquier discusión sobre la división de bienes, cómo insinuaba sutilmente que la casa ya era suya. No era la única que lo notaba. Mi primo, el hijo de Richard, me apartó en una cena familiar unas semanas después. «Quizás deberías revisar el papeleo», murmuró. Escuché a mi papá y a Dennis hablar. Está tramando algo. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Esa noche fui a casa y rebusqué entre los viejos documentos de mi abuelo. El abuelo había sido meticuloso con sus registros y recordaba que guardaba copias de todo. Encontré el testamento El Verdadero, en el que se establecía de forma clara e inequívoca que la propiedad debía compartirse equitativamente entre sus hijos. Y sin embargo, algo me decía que eso no era lo que Dennis había estado contando a la gente. Unos días más tarde, escuché a Dennis hablando con uno de nuestros parientes, con la voz llena de arrogancia. «Ya lo tengo todo resuelto», se jactó. «Para cuando alguien se dé cuenta de lo que pasó, ya será demasiado tarde para detenerme». Aún no sabía exactamente qué había hecho, pero tenía claro algo. Me lo había subestimado. Una semana después de escuchar la declaración engreída de Dennis, me encontré sentada frente a él en otra reunión familiar. El comedor de la casa de mi padre se llenaba con el habitual murmullo. Parientes intercambiando anécdotas, risas estallando entre platos de comida, pero mi atención estaba fija en mi tío. Él se encontraba en su elemento, recostado en la cabecera de la mesa como si ya fuera dueño de la casa.
girando una copa de vino en una mano mientras deleitaba a todos con alguna de sus muchas historias exageradas. Y, por supuesto, gestionar el papeleo de la propiedad no es tarea pequeña, decía Dennis, con su voz resonando sobre la mesa mientras hacía un gran espectáculo de frotarse las sienes como un ejecutivo sobrecargado de trabajo. He tenido que ir y venir de las oficinas legales, asegurándome de que todo esté en orden. Un verdadero dolor de cabeza, te lo digo. Aprieté el tenedor con más fuerza. Mi padre, siempre tan crédulo, asintió. Es bueno tener a alguien que se encargue de las cosas, dijo. Dennis esbozó una sonrisa de satisfacción. Exacto. Y bueno, así al menos no hay confusiones, no habrá disputas innecesarias. Su mirada se cruzó brevemente con la mía, como retándome a decir algo. Yo caí en la trampa. ¿Qué quieres decir con no hay confusiones?, pregunté, manteniendo un tono liviano a pesar de la tensión que me recorría la columna vertebral. Dennis soltó una risa, negando con la cabeza como si yo fuera una niña ingenua. Oh, Rachel, no lo entenderías. Estas cosas legales pueden complicarse. Y bueno, digamos que yo me he asegurado de que todo esté bien asegurado. Ahí estaba. Me estaba tentando, seguro de que no lo cuestionaría frente a todos. Dejé el tenedor. ¿Entonces dices que ya has realizado la transferencia de la propiedad, sin consultar al resto de nosotros? La sala se volvió unos grados más silenciosa. Las conversaciones se apagaron mientras las cabezas se volvían hacia nosotros. Mi padre aclaró la garganta, luciendo repentinamente incómodo. Estoy segura de que Dennis solo se está asegurando de que todo esté en orden. Dennis sonrió con suficiencia. Exactamente, hermano. Alguien tiene que asumir la responsabilidad, después de todo. Entonces, inclinándose hacia adelante con una sonrisa que solo yo podía ver, añadió en un susurro. De todas formas, nunca fuiste a pelearme en esto, Rachel. Eres demasiado inexperta en estos asuntos. Una lenta rabia se encendió en mi pecho, pero me obligué a sonreír. «Qué curioso», murmuré, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Porque recuerdo que el testamento del abuelo decía que la casa les pertenecía a todos por igual. Unos parientes murmuraron en asentimiento. La sonrisa de Dennis se contrajo, pero se recuperó rápidamente. Los testamentos se pueden reestructurar, dijo con suavidad, con los ajustes adecuados. Todo es legal, por supuesto. Supe en ese instante, sin lugar a dudas, que había falsificado algo. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. No estaba lista para actuar aún no sin pruebas. Así que, en su lugar, fingí un ligero desinterés y me encogí de hombros. Si tú lo dices, respondí, empujando mi silla hacia atrás y poniéndome de pie. La sonrisa de Dennis se amplió. Pensó que había ganado, pero no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Esa noche, después de salir temprano de la reunión, conduje directamente a la oficina del abogado de mi abuelo a primera hora de la mañana. Si Dennis había manipulado algo, yo lo iba a descubrir. Apenas dormí esa noche. Mi mente repasaba una y otra vez la expresión engreída de Dennis. Su arrogancia era como un desafío para que yo lo detuviera. A la mañana siguiente, llegué a la oficina del abogado de mi abuelo justo cuando abrían las puertas. El señor Holloway, un hombre de 60 y tantos con ojos agudos y una mente aún más aguda, me recibió con una cortesía curiosa. «Rachel, qué sorpresa», dijo, gesticulando para que me sentara. «Asumo que esta visita tiene algo que ver con la herencia de tu abuelo». Asentí, inclinándome hacia adelante. «Necesito ver la escritura original de la casa familiar. Creo que algo anda mal». La expresión del señor Holloway se oscureció ligeramente, pero no hizo preguntas innecesarias. En cambio, abrió un cajón de archivos y sacó una gruesa carpeta, colocándola sobre el escritorio entre nosotros. «Este es el registro oficial»,
Tu abuelo siempre fue claro en querer que la propiedad se repartiera equitativamente entre sus hijos. Pasó a la página relevante, y allí estaba. En negro sobre blanco mi padre, Richard y Dennis, aparecían listados como copropietarios en igualdad de condiciones. Mi estómago se encogió. Eso significaba que Dennis no había heredado la casa por completo. Estaba mintiendo. ¿Puedo obtener una copia certificada de esto?, pregunté. El señor Holloway asintió. Por supuesto. Pero, Rachel, ¿por qué tanta urgencia? Dudé antes de decidir ser honesta. Porque Dennis le está diciendo a todos que ya tiene la propiedad en exclusividad. Y creo que falsificó algo para hacerlo ver oficial. El señor Holloway exhaló bruscamente, cerrando el archivo. No me sorprendería. Deberías revisar la oficina de registros del condado. Si presentó algún papeleo fraudulento, ahí se verá. Le agradecí, recogí la copia certificada y me dirigí directamente a la oficina de registros. No tardé en encontrar lo que buscaba. El empleado, un joven que parecía recién salido de la universidad, consultó el último registro de la propiedad e imprimió el documento. Mi corazón latía con fuerza mientras escaneaba el papel. Dennis había, de hecho, presentado una nueva escritura que convenientemente eliminaba los nombres de mi padre y de Richard, dejando solo el suyo. Mis manos se apretaron en puños. Las firmas al pie debían ser las de mi padre y Richard, aceptando renunciar a sus partes. Pero en el momento en que las vi, supe que algo andaba mal. Había visto la firma de mi padre incontables veces en permisos escolares, cheques, tarjetas de cumpleaños. La que figuraba en este documento se parecía, pero no era del todo igual. Demasiado cuidadosa, demasiado forzada. Dennis la había falsificado. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. La buena noticia era que el fraude era evidente. La mala noticia, exponerlo sin desencadenar una guerra familiar total sería complicado. Necesitaba más pruebas. Pasé los siguientes días reuniendo evidencia en silencio. Hice que el señor Holloway verificara que el testamento nunca había sido modificado. Encontré antiguos contratos de negocios con la verdadera firma de mi padre y realicé copias para comparar. Incluso le pregunté a mi padre, disimuladamente, si alguna vez había firmado algo renunciando a su parte de la casa. Me miró como si estuviera loca. ¿Por qué haría eso? Tu abuelo quería que la mantuviéramos en la familia. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Con todo en orden, decidí esperar el momento perfecto para confrontar a Dennis. Y como si el destino lo permitiera, no tuve que esperar mucho. Al fin de semana siguiente, mi padre organizó otra cena familiar. Esta vez, Dennis apareció en una forma poco común, irradiando confianza mientras recorría la casa. Su voz se alzaba por encima de las conversaciones, más fuerte de lo necesario, asegurándose de que todos la escucharan. Bueno, dijo, dándole una palmada a mi padre en la espalda. Ya es hora de finalizar todo lo de la casa. No tiene sentido prolongarlo, ¿no? Mi padre frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con finalizar? Dennis soltó un suspiro exagerado. Quiero decir, seamos realistas. Tú y Richard realmente no necesitan la casa. Yo ya me encargué del papeleo, asegurándome de que esté en las manos correctas. No hay necesidad de complicar las cosas. Observé cómo la confusión de mi padre se intensificaba. Mi tío mayor, Richard, que usualmente se mantenía al margen del drama familiar, de repente mostró interés. ¿Qué papeleo?, preguntó con tono cortante. Dennis dudó por medio segundo antes de mostrar su sonrisa engreída característica. La transferencia de la escritura. Ustedes dos la firmaron, ¿recuerdan? El silencio se apoderó de la sala. La expresión de mi padre se volvió pétrea. Dennis, dijo lentamente, yo nunca firmé nada. Y ese fue mi señal. Me puse de pie sacando un montón de papeles cuidadosamente doblados de mi bolso. ¡Qué curioso, tío Dennis!, dije, dejando que mi voz se extendiera por la sala. Revisé los registros del condado, y según estos documentos, tú falsificaste las firmas de mi padre y de Richard.
Un suspiro colectivo recorrió a la familia. El rostro de Dennis se volvió pálido. ¿De qué demonios hablas?, espetó, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado defensiva. Avancé, desplegando la escritura certificada de los registros de mi abuelo y levantándola para que todos la vieran. Esto, dije, es la verdadera escritura, la que el abuelo realmente dejó. Luego levanté el documento falsificado. Y esto es lo que tú presentaste. Me volví hacia mi padre y Richard, mostrándoles las firmas. ¿Alguno de ustedes recuerda haber firmado esto? Richard negó con la cabeza de inmediato. Mi padre apenas miró el documento antes de soltar un desdén. Esa no es mi firma. La sala estalló en caos. Los parientes murmuraban furiosamente. Mi tía se cubrió la boca, impactada. Mi primo murmuró: ¡Santo cielo! Dennis se esforzó por recuperar el control. «¡Esto es ridículo!», gritó, intentando arrebatarme los papeles de las manos. «No sabes de lo que hablas». Yo me aparté antes de que pudiera tocarlos. «Sé exactamente de lo que hablo», dije, con voz peligrosamente calmada. «Y así lo sabrán las autoridades una vez que informe de este fraude». Eso lo dejó mudo. Dennis palideció visiblemente. Su arrogancia se desmoronó. «Espera», dijo rápidamente, su tono cambiando a algo casi suplicante. «Rachel, vamos. No hay necesidad de prolongar esto. Quizá podamos llegar a un acuerdo». Crucé los brazos. «¿Quieres decir que ahora que te han descubierto quieres negociar?». Abrió la boca, pero no salió palabra. Sabía que había perdido. Mi padre, usualmente el pacificador, finalmente habló con voz fría. «Dennis, confié en ti para manejar las cosas justamente, pero intentaste engañar a tu propia familia». Richard negó con la cabeza, lleno de disgusto. «Increíble». Dennis miró alrededor de la sala, viendo solo miradas de desaprobación. Su confianza, su sonrisa, su habitual arrogancia se esfumaron. Por primera vez en su vida, no tenía excusas, y yo no iba a dejarlo salir con la suya. La confianza de Dennis se hizo añicos. Toda la sala se había volcado contra él, y lo sabía. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, buscando desesperadamente una salida. Pero esta vez no había escape. «Yo», empezó, con la voz temblorosa, «esto es un malentendido». Solté una risa seca. «¿En serio?». «Porque hice que un perito en grafología comparara estas firmas». Saqué otro papel, el golpe final. Y adivinen qué, confirmaron lo que ya sabíamos. Esto es una falsificación. Murmullos surgieron por la sala. Mi padre y Richard intercambiaron miradas de disgusto. Mi tía se alejó de Dennis como si el fraude fuera contagioso. «Dennis», dijo mi padre, con voz escalofriantemente fría, «¿de verdad pensaste que podrías salirte con la tuya?». Dennis se enderezó, tratando desesperadamente de salvar lo poco de orgullo que le quedaba. «Solo trataba de simplificar las cosas», argumentó. «Ustedes dos ni siquiera querían la casa. Yo he sido el que se ha encargado de todo». Richard lo interrumpió. «¿Encargarte? ¿Te refieres a mentir, falsificar documentos e intentar robar a tu propia familia?». Dennis se volvió hacia mi padre, con los ojos suplicantes. «Vamos. Tú ni siquiera quieres la propiedad, ¿verdad? ¿Qué harías con ella? ¿La venderías? ¿La dejarías caer en el abandono?». La expresión de mi padre no cambió. «Pero ese no es el punto, Dennis». «Ah, por favor», se burló Dennis. «¿De verdad vas a arruinar nuestra relación por esto? La familia se supone que está para apoyarse». No pude evitar reírme. La audacia de sus palabras. «¿Familia?», repetí. «¿Te refieres a la misma familia a la que acabas de intentar engañar?». Su mandíbula se apretó. «Estás haciendo una montaña de un grano de arena». Cruzando los brazos, inclinando la cabeza, dije: «Si es tan insignificante, ¿por qué estás sudando?». La sala quedó en silencio absoluto. Podía oír prácticamente el pulso de Dennis retumbar.
Entonces Richard, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. Dennis, sabes que la falsificación es un delito, ¿verdad? Fue en ese momento cuando el verdadero pánico se apoderó de él. El rostro de Dennis se desvaneció de color. «Tú no lo harías», espetó, volviéndose hacia mí. «Rachel, vamos, ¿no me dirías realmente?» Me tomé mi tiempo antes de responder. Quería que sintiera el peso de lo que había hecho, que comprendiera que sus acciones tenían consecuencias. «Depende», dije finalmente. «Si arreglas este lío, devuelves la escritura a su estado legítimo y admites ante todos lo que hiciste. Tal vez considere no llevar esto a las autoridades». Las manos de Dennis temblaban a los lados. «Tienes una sola oportunidad», dije con frialdad. «Hazlo o arriesga una investigación por fraude». Sus ojos se movieron por la sala, buscando algún aliado, pero no encontró ninguno. Incluso su propia esposa lo miraba con horror. Mi primo, quien me había alertado sobre las maquinaciones de Dennis desde el principio, negaba con la cabeza. Dennis tragó saliva con dificultad. «Bien», murmuró. «¿Qué dijiste?», pregunté, arqueando una ceja. Apretó los dientes. Su orgullo se rompía bajo el peso de su fracaso. «Bien», dijo más fuerte, con voz amarga. «Falsifiqué los documentos». Se oyeron jadeos en la sala. Mi padre exhaló de golpe, como si la última gota de confianza en su hermano acabara de esfumarse. «¿Y?», le insté. Los ojos de Dennis brillaban con humillación. «Y lo arreglaré». «¿Arreglar qué exactamente?», presioné. Miró al suelo. «Revocaré la escritura fraudulenta y restituiré la propiedad original». Me recosté, satisfecha. «Bien. Espero que lo tengas resuelto para el fin de la semana, y deberás proporcionar pruebas». Los puños de Dennis se apretaron, pero asintió. No tenía otra opción. Richard suspiró, frotándose las sienes. «No puedo creerte, Dennis. De todas las cosas bajas que has hecho, esto podría ser lo peor». Dennis se estremeció. Su rostro se torció en frustración, pero había perdido. Lo sabía. «Debería llamar a la policía de todas formas», murmuré, solo para hacerlo retorcer aún más. «No. Mira». Su voz se quebró. «Por favor, Rachel, cometí un error». Lo miré fijamente durante un largo momento, dejándolo en su vergüenza. Luego me encogí de hombros. «Eso dependerá de si cumples o no. Si descubro que intentas hacer algo más». Dejé la amenaza implícita en el aire. Dennis parecía a punto de golpear una pared, pero asintió rígidamente. «Entiendo». «Bien». Me volví hacia mi padre y Richard. «Tendremos un abogado que supervise las correcciones para asegurarnos de que no haya más malentendidos». Ambos asintieron. Mi padre aún parecía dolido, pero había una nueva determinación en sus ojos. Por una vez no iba a dejar que Dennis lo pisoteara. Dennis se desplomó en una silla, luciendo completamente derrotado. «Espero que estés contento», murmuró. Le regalé una sonrisa dulce. «Oh, lo estoy». Dennis nunca volvió a intentar algo así. Mantuvo la cabeza baja, evitó confrontaciones y se pasó al fondo. El hombre que antes se deleitaba con la atención y la admiración se había reducido a un pensamiento residual. ¿Y yo? Jamás me había sentido tan poderosa en mi vida. Unas semanas más tarde, recibí una llamada de mi padre. «Rachel», dijo, con un matiz de algo inédito en su voz, algo parecido a orgullo. «Solo quería decir gracias». «¿Por qué?» «Por enfrentarte a Dennis, por probar lo que hizo. Debía haber sido yo quien lo enfrentara, pero...». Exhaló. «Supongo que siempre le dejé pasar». Me suavicé. «Papá, no eres el único. Él ha estado haciendo esto a todos durante años. Era hora de que alguien lo detuviera». Hubo una pausa.
Luego se rió, de forma baja y genuina. Sí, lo era. Dennis nunca volvió a intentar nada parecido. Se mantuvo al margen, evitó confrontaciones y se escondió en el fondo. El hombre que antes prosperaba con la atención y la admiración había sido reducido a un mero trasfondo. Y yo jamás me había sentido tan poderosa en mi vida.